Inmediatamente llamamos al primer postulante de esta mañana. Recibimos a Julio José Rojas Báez. Muchas gracias, doctor Julio José Rojas Báez. Este Consejo Nacional de la Magistratura le otorga 5 minutos para una presentación libre donde usted puede presentar sus credenciales académicas, hojas de vida o cualquier otra información que usted considere relevante para su evaluación. Pasada esa presentación libre, entonces nosotros, los miembros del Consejo, podríamos hacerles preguntas hasta un límite de 15 minutos. Muchas gracias y que tenga buena suerte. Gracias, presidente Abinader. Muy buenos días. Con usted saludo a las consejeras y consejeros. También saludo a los equipos técnicos de apoyo de las consejeras y los consejeros. Es un privilegio para mí estar con ustedes en la mañana de hoy. Ante todo, soy Julio José Rojas Báez. Quiero agradecer la postulación que ha hecho de mi persona algunas entidades, universidades y personas por entender que tengo la capacidad para formar parte del Tribunal Constitucional. También agradezco muy sentidamente las personas que me han manifestado apoyo durante todo este proceso, particularmente luego de la preselección que también agradezco a este honorable Consejo Nacional de la Magistratura. Quisiera dividir mi presentación en 3 partes. Primero, referirme a mi formación académica, luego a mi experiencia profesional y docente, y por último, expresar las condiciones que entiendo reúno para ocupar una de las posiciones vacantes en el Tribunal Constitucional. Soy egresado del Colegio Calasanz y también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, licenciatura en Derecho cum laude. Posteriormente recibí la beca Fulbright y realicé maestría en Derecho Internacional en American University Washington College of Law en Washington. Luego he realizado otras 3 maestrías, una en Derecho a Administración del Estado por la Universidad de Salamanca, en el Instituto Global, y 2 de Castilla-La Mancha en Constitucional y Jurisdicción Constitucional, una de ellas en doble titulación con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Actualmente soy candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. En lo que se refiere a mi formación, mi experiencia profesional y docente, he sido profesor de las principales universidades y centros de educación superior del país por espacio de 15 años. Me refiero a Pucamaima, UNIBE, la UAS, la Escuela Nacional del Ministerio Público, la Escuela Nacional de la Judicatura, la Escuela de Formación Electoral, el Instituto Global de Estudios Superiores y otros, la Universidad APEC, muy importante. Como abogado he trabajado primeramente en diversas oficinas del país, pero también recibí la beca Rómulo Gallegos, que da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El primer dominicano en recibirla fui yo. En el año 2004 trabajamos en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, básicamente preparando decisiones o proyectos de decisiones. Posteriormente regresé al país, estuve por espacio de un buen tiempo en la oficina Pellerano y Herrera, trabajando directamente con el doctor Juan Manuel Pellerano Gómez, con quien además de una relación personal, cultivé además de una relación profesional, una personal muy entrañable para mí. Luego pasé a Sur Dominicana como director jurídico y desde hace 9 años soy el primer secretario del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Las oportunidades que me ha brindado el Tribunal Constitucional han sido muy extraordinarias para mí. Me he sentado en el mismo salón que las juezas y los jueces del tribunal al momento de decidir los casos. He visto cómo se abordan los asuntos, cómo se plantean los asuntos y cómo los aborda el tribunal a la hora de decidir. Considero que como candidato ofrezco al tribunal una trayectoria docente y académica importante en el mundo de los derechos humanos y el derecho internacional, que son áreas del derecho público, pertinentes a la labor que realiza el Tribunal Constitucional, a lo que también sumo un ejercicio profesional en las áreas del derecho público, regulatorio, administrativo, todas también pertinentes. Considero que he acumulado una experiencia que me permito poner al servicio del país. Como juez del Tribunal Constitucional ya he contribuido con el establecimiento del tribunal desde el día 1 y ahora consideraría que de ser designado como juez
podría contribuir o continuar contribuyendo a que el Tribunal Constitucional ejecute ese triple mandato que tiene en virtud de la Constitución, la garantía de la supremacía de la Constitución y del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. De esa manera, considero, se puede dar paz social y, sobre todo, la felicidad y el desarrollo de las personas en la República Dominicana que aspira nuestra Constitución. Muchísimas gracias y quedo a disposición de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, doctor Julio José Rojas Báez. La magistrada Miriam Germán tiene una pregunta. ¿Cuál es el contenido esencial del debido proceso y de la tutela judicial efectiva? Y en cuanto al debido proceso, ¿usted cree que es un concepto que debía estar limitado al aspecto jurídico? Magistrada, buen día, muchas gracias por su pregunta. Creo que es muy buena pregunta. He publicado recientemente mi primer libro, particularmente estudiando los componentes del debido proceso como parte del bloque de constitucionalidad, y debo decir que el debido proceso es un conjunto de garantías mínimas que establece la Constitución para asegurar básicamente dos cosas: el derecho de defensa y también el reconocimiento de los derechos y obligaciones de índole civil, fiscal, laboral, administrativa, de otro carácter, de toda índole, y también el aseguramiento de un juicio justo. Por consiguiente, entiendo que en cada oportunidad en donde vayan a delimitarse derechos y obligaciones de cualquier índole, de cualquier tipo de persona, opera el debido proceso. Particularmente en el caso de algunas materias en donde tienen la posibilidad de ejercerse algún tipo de sanción, pues el debido proceso cobra un realce. Pero entiendo que en toda oportunidad en donde deban, evidentemente en el caso de cualquier acusación penal o la sustanciación de cualquier acusación penal o para la determinación de cualquier tipo de derechos en cualquier tipo de materias, opera el debido proceso. Muy bien, la magistrada Salcedo y después el senador Bautas Rojas. Muchas gracias, presidente. Bueno, ya con su experiencia que tiene y dentro del Tribunal Constitucional y de la formación que tiene, le quiero hacer una pregunta. Desde el punto de vista suyo, ¿qué estaba mal o qué no encajaba en el constitucionalismo liberal de antaño, que era lo que conocíamos, que requirió de una nueva dimensión con el neoconstitucionalismo? ¿Cuál es la opinión suya? ¿Por qué pasamos de una a otra? Es una excelente pregunta, magistrada. Considero que el constitucionalismo actual lo que ha permitido básicamente es la ampliación del catálogo de libertades y derechos como mecanismo para la limitación del ejercicio del poder público. Creo que la Constitución Dominicana, como en tanto instrumento político de efectos jurídicos, como lo son todas las constituciones modernas, lo que tiene por finalidad es permitir que las personas se desarrollen, colocar al individuo en el centro del enfoque del Estado. Cuando estudié Derecho, recuerdo que se me enseñaba que la Constitución era un instrumento que organizaba el Estado y que también consagraba los derechos fundamentales. Hoy en día, la Constitución es un mecanismo que limita el ejercicio del poder público en aras de reconocer, garantizar y tutelar derechos, para lo cual se organiza el Estado. Es decir, son las mismas cosas, pero se coloca al individuo en el centro de todo el andamiaje constitucional. Creo, en definitiva, que ese es el gran propósito, no solo de las reformas modernas en el ámbito constitucional, sino también la creación y el establecimiento de estos tribunales como mecanismos novedosos, dotados de herramientas novedosas para poder asegurar ese triple mandato que mencioné anteriormente: la supremacía de la Constitución, el orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Muchísimas gracias, doctor, y gracias, presidente. Senador Bauta. Buenos días, licenciado Rojas Báez,
a propósito de su experiencia laboral en el Tribunal Constitucional, a mí me gustaría tener de usted la opinión sobre la necesidad de la votación para la toma de decisiones, la necesidad de que sean 9 magistrados los que voten para favorecer una decisión. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el futuro de ese comportamiento y de ese elemento reglamentario? Senador Rojas, la pregunta que usted me hace es muy buena, me permite incluso abrir mi corazón ante este consejo. Hace unos años, cuando la Constitución de 2010 se proclamó, yo trabajaba con el doctor Juan Manuel Pellerano Gómez y con el doctor discutíamos ese quórum de 9 para adoptar decisiones. Yo realmente decía, caramba, creo que el tribunal va a tener mucha dificultad en emitir sentencias porque ese quórum tan fuerte va a impedir el trabajo. Debo decirle, senador, consejeras, consejeros, que me he comido mis palabras. Hoy en día, con más de 5.000 decisiones, el Tribunal Constitucional no solamente ha aprobado que me equivoqué, sino que me ha hecho ver que el quórum es muy importante por múltiples razones. La primera de ellas es la siguiente. A veces uno, hasta en el supermercado, detienen y le preguntan, oye, vi una decisión del tribunal que tiene tal o cual voto disidente. ¿Qué voto disidente tan fuerte? Creo que la discusión fue muy dura. Y yo, como secretario, que siempre he entendido que debo, pues, aparte de que es mi mandato de guardar silencio acerca de la deliberación de las decisiones, me callo, pero reconozco que a veces las decisiones más, producto de discusiones más fuertes, son las que salen a unanimidad. Y eso es gracias al quórum. El quórum de 9 requiere que haya mayor consenso en la decisión. Requiere que la decisión sea sopesada, que a veces viene un proyecto, una dirección, y que el quórum permite que una minoría que está en contra de la decisión, porque hay que recordar, el quórum opera de las 2 vías, se requieren 9 votos para aprobar una decisión, pero con 5 se bloquea. Entonces, esa minoría consolidada en relación con un punto, la he visto operar, y esa minoría ha llevado al tribunal a una sentencia que venía en un sentido, lograr algún producto que permite una decisión mucho más sopesada y de mayor consenso. Creo, en definitiva, que, como dije, a 5.000 sentencias en sus primeros 9 años, el Tribunal Constitucional me probó que estaba equivocado cuando consideré que el quórum de 9 iba a ser un obstáculo para decidir los casos. Muchas gracias, licenciado. Gracias a usted. Sí, el diputado Víctor Fadul. Buenos días, muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días, don Julio José Rojas. ¿Contiene la Constitución normas inderogables o inmodificables? Gracias, diputado, por su pregunta. La Constitución de la República establece múltiples disposiciones que tienen carácter absoluto. Particularmente en el caso de derechos fundamentales, hay derechos que en su mayoría están sujetos a regulación, pero hay otros que no están sujetos a regulación ni a limitación ni en su ejercicio. Por ejemplo, la integridad personal. Bajo ningún concepto se podría permitir que una persona sea legítimamente invadida su integridad personal. El reconocimiento de la personalidad jurídica, por ejemplo. En el ámbito del derecho internacional, también incorporado a República Dominicana, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, por ejemplo, son derechos que no admiten ningún tipo de derogación ni ningún tipo de limitación. Pero también hay otras normas de carácter orgánico del Estado que tienen ese carácter. Por ejemplo, la reforma constitucional tiene aspectos respecto de los cuales no puede versar. La forma de gobierno, por ejemplo, no puede ser modificada en virtud de una reforma, y ahí tenemos, digamos, algunas cuestiones que evidencian que ciertamente los pilares en los cuales descansa el sistema constitucional, algunos de ellos permiten regulación por parte del legislador, y otros son reservados al constituyente, y otros incluso tendría que modificarse la Constitución primero para poder ser tocados, pero inclusive hasta la reforma constitucional tendría límites. Es decir, que creo que, en definitiva, esas cuestiones lo que han hecho es constituirse en pasos de avance respecto del reconocimiento y tutela de los derechos fundamentales. Cuando versa sobre la forma de gobierno, esas cláusulas pétreas,
Hay doctrinarios que consideran que una generación no puede imponer restricciones a la soberanía y libertades de las futuras generaciones. ¿Cuál es su parecer al respecto? En definitiva, creo que la Constitución es un texto político con implicaciones jurídicas, como mencioné anteriormente. Como usted bien menciona, se trata de posturas doctrinarias respecto de las cuales habría que ver si existe algún caso que pudiera dar luz. Pero entiendo que la Constitución es una expresión de la soberanía popular del momento y que tiene por finalidad perdurar. Evidentemente las circunstancias cambian, como cambian las sociedades. El derecho es una ciencia, una disciplina social y como tal se ajusta a la sociedad en la cual se desarrolla. Y en ese sentido entonces habría que ver entonces si la sociedad estaría dispuesta a dar esos pasos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, la magistrada Miriam Germán y después el magistrado Luis Henry Molina. ¿Me podría decir sucintamente en qué consiste el principio de igualdad y el test al respecto? ¿En qué consisten? Gracias, magistrada. El test o examen de igualdad es una herramienta que está disponible no solo para el Tribunal Constitucional, sino para todos los tribunales del denominado Poder Jurisdiccional. Y en ese sentido, esa metodología permite verificar si hay un tratamiento desigual justificado en una normativa o en legislación adjetiva o secundaria. Si no lo existe, si no está esa justificación, entonces ese tratamiento es injustificado, ergo, o por consiguiente, es inconstitucional. El test desarrollado por el Tribunal Constitucional es producto de un examen comparado de derecho constitucional. Se expresó en varios casos, pero pudiera citar un asunto decidido por el tribunal en el año 2012 que es muy ilustrativo de esa cuestión. Me refiero a un caso que, si mal no recuerdo, se refiere a los sucesores de un señor Dalmací Duluc. En ese caso, el Tribunal Constitucional ponderó una acción directa de inconstitucionalidad en la cual se alegaba que una legislación que establecía que personas que querían acceder a una sucesión en República Dominicana, pero que se encontraban viviendo fuera, debían estar sujetas a un impuesto adicional de 50%. Haciendo uso del test o examen de igualdad, el tribunal determinó, en primer lugar, si se trataban de personas efectivamente iguales. En segundo lugar, ponderar la razonabilidad, utilidad, idoneidad de esa medida. Y por último, verificar si había justificación en dicha medida. Creo que ese es el elemento clave. Pudiera siempre haber situaciones en las cuales a través de la ley el Estado diga, bueno, son dos personas que legalmente son iguales, pero que materialmente no lo son y trata de equipararlas. Pero en este caso, lo que el Estado pondera es que dos personas que deberían ser iguales no lo son y entonces acoge la acción directa, remueve del ordenamiento jurídico la ley que impide que esa igualdad se materialice y en ese caso pues se produce una decisión bastante interesante que ha sido, si mal no recuerdo, la única vez que el tribunal graduó excepcionalmente con efectos retroactivos una decisión solo en lo que tenía que ver con el accionante. Pronunciamiento del Tribunal Constitucional con respecto a la discriminación positiva. Sí, magistrada, las denominadas leyes de discriminación positiva, discriminación inversa, acción afirmativa, el Tribunal Constitucional las ha tomado. Hay una decisión cuyo número no recuerdo, pero ponderó la ley que regulaba la cuota que debían mantener los partidos políticos a la hora de postular en lo que se refiere al género. Esa ley 1200 fue declarada conforme con la Constitución por el Tribunal Constitucional, principalmente por el hecho que mencioné anteriormente, es decir, dos personas hombre y mujer, que tienen igualdad legal en virtud de la ley y de la Constitución, pero que el tribunal entendió que en ese caso en particular, por cuestiones propias de índole social, no accedían en igualdad de condiciones a la política. El legislador quería acercarlas a la igualdad. Gracias. Gracias. Doctor Luis Henry.
Buenos días, doctor Julio José Rojas. El magistrado Ruiz Tejada trabajó la condición de razonabilidad en una sentencia, si no me equivoco, del año 73. Después el doctor Juan Manuel Pellerano Gómez, justamente un reconocimiento que le hizo junto con el magistrado Jorge Subero Isa, retrabajó la condición de razonabilidad, debido a proceso sustantivo, en otras perspectivas distintas a las que había trabajado el magistrado Ruiz Tejada en la motivación de su sentencia. Entonces, el principio de razonabilidad es un parámetro de constitucionalidad y de alguna manera ha evolucionado en el tiempo, no es estático, y sobre todo a la vista de los derechos fundamentales. Debido a su formación en Derecho Internacional y en su formación en Derecho Constitucional, ¿qué aportes haría usted en la evolución del principio de razonabilidad al Tribunal Constitucional si fuera juez del Tribunal Constitucional? Gracias, presidente Molina, por su pregunta. El principio de razonabilidad, en esencia, está formulado actualmente está formulado en los mismos términos que como se encontraba formulado en el régimen constitucional que estuvo en República Dominicana hasta el 25 de enero de 2010. Básicamente lo que se refiere a que la ley no podrá disponer más allá de aquello que es útil en la sociedad, útil y razonable. El Tribunal Constitucional ha formulado su test o examen de razonabilidad también haciendo uso del derecho comparado y ya ha tenido oportunidad de emitir importantes decisiones en los siguientes términos. Básicamente tres cosas. Estudia la medida tomada, es decir, el fin perseguido, la medida tomada y una correlación entre esa medida que se toma y el fin perseguido. Creo que los parámetros de navegación del Tribunal Constitucional en materia del principio de razonabilidad están muy bien definidos porque siempre se procura dos cosas, relación con los derechos afectados. El contenido esencial, uno, y también se procura que la medida adoptada, aparte de surtir un efecto en la sociedad democrática, se enmarque en lo estrictamente necesario, es decir, la medida menos restrictiva para lograr el fin perseguido. Creo que la jurisprudencia del tribunal ha sido extensa. Es uno de los casos, en uno de esos casos ha sido muy excepcionales donde se ha establecido que una ley no cumple con ese principio y como tal ha sido excluida del ordenamiento jurídico. Y básicamente entendería entonces que pese a ser un principio claramente establecido respecto de la ley, entendiendo ley como en sentido estricto la ley, el tribunal tendrá la oportunidad de explorar múltiples aristas a medida en que sigan llegando los casos y que sigan haciendo los planteamientos, particularmente sobre la base de esa doctrina que ya se ha construido. Bueno, muchísimas gracias al doctor Julio José Rojas Báez. Gracias por responder esta pregunta. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Que pase buenos días.